recibir la palabra. Gloria a Dios. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar vidas. Aleluya, Jehová. Víctor Barajas con el mensaje para hoy. Gloria al Señor. Vamos a orarle al Señor por este tiempo en el cual nos ha permitido darle nuestra adoración, nuestra alabanza. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor Jesús, por permitirnos este tiempo de adoración, Señor, de darte nuestra exaltación, nuestra alabanza, porque tú eres el único digno de alabanza y de adoración, Señor. Te damos adoración, te damos las gracias y te pedimos, Dios mío, Señor, tu bendición en esta hora. Toma el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y que todo, Dios mío, Señor, cada palabra, Señor, que nos hables en esta noche sea tocando cada vida, cada corazón, porque necesitamos de tu presencia y el consejo de tu palabra en esta hora. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre de nuestro Dios, dándole la gloria y la honra al Señor. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Desde el 5 hasta el 7 dice la palabra del Señor: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Bendito es el Señor. Entonces, este es el tema de hoy, primera en Segunda de Pedro, en el cual está hablando el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro dice lo siguiente, dice que a la fe debemos añadir virtud, a la virtud conocimiento. O sea, nosotros no solamente vamos creciendo cada día espiritualmente, y nosotros tenemos fe, cada uno tenemos una medida de fe y le creemos al Señor. Muchas personas a través del tiempo, hermanos, van caminando en estos caminos del Evangelio y van teniendo esa fe, pero a veces llega un momento en que dice: yo no sé qué hacer porque creo que esta fe no me alcanza, creo que no tengo la suficiente fe, creo que el Señor no me escucha. Pero vamos a estar viendo hoy algo, y es que a la fe hay que añadirle añadirle esto que nos habla el apóstol Pedro. ¿Añadirle qué? Añadirle virtud, añadirle conocimiento, añadirle dominio propio, piedad, afecto fraternal, amor, paciencia. Entonces vamos a estudiar cada una de estas palabras, porque ahí donde empezamos a leer, en el versículo 5 dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. O sea que esto no es algo que nosotros tengamos la opción de escoger, sino que el apóstol Pedro dice: con toda diligencia. Y cuando me habla de diligencia, me habla de esfuerzo, de que debemos esforzarnos. Y esto es cuando tal vez si estamos empezando y conociendo del Señor, pues tenemos un conocimiento básico, pero tenemos que ir avanzando y tenemos que ir añadiendo a nuestra fe otros argumentos, otros ingredientes, como dice acá, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Y cada una de estas palabras se relaciona con la otra, o sea que no es algo que sea improvisado, sino que el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26, que el apóstol Pedro dice lo mismo, pero en otras palabras, con diferentes palabras, y ahorita quiero que lo miremos. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Entonces cada una de estas palabras vamos a estudiarla,
¿Por qué? Porque esto es lo que nos da el crecimiento, nos va cimentando espiritualmente, vamos teniendo una de la palabra del Señor, y cuando tenemos un conocimiento mayor de la palabra del Señor, tenemos un conocimiento más profundo del propósito de Dios en nuestra vida, de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Dice, más el fruto, está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dice el versículo 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y veamos hasta el 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿De qué me está hablando ahí? Me está hablando del dominio propio, del conocimiento, del amor fraternal, de todo esto que nos está hablando el apóstol Pedro, aquí nos lo está diciendo el apóstol Pablo en otras palabras. O sea que el Señor quiere esto, lo dijo de diferentes formas. Cuando iniciamos el devocional, hace un momento leímos 1 y 2, cuando dice que debemos renovar nuestros pensamientos, no debemos conformarnos, sino renovarnos también, hablando de que tenemos nosotros que estarnos renovando en el Señor, renovando en la presencia de Dios. Debemos estarnos renovando ¿en qué? En el conocimiento de qué es lo que el Señor quiere para nosotros, de qué es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, y cómo nosotros sabemos qué es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros, adquiriendo el conocimiento de la palabra del Señor, la voluntad de Dios en nuestra vida, qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos por su obra, en qué área quiere que nosotros nos movemos. Eso nos lo habla el Señor, como dice acá, en el Espíritu. O sea que debemos nosotros tener esa comunión espiritual, ya irnos como empezamos a conocer del Señor y nos vamos alimentando de leche espiritual, pero ya después llega un tiempo en que tenemos que comer comida sólida, y esa comida sólida es la palabra del Señor con una profundidad mayor. Entonces vamos a estar mirando cada una de estas partes, y me pregunto, ¿hay algo que añadirle a nuestra fe? De acuerdo al apóstol Pedro, de acuerdo a Pedro, claro que debemos añadirle algo más a nuestra fe, y es esto que hemos leído. Entonces vamos a estar estudiando cada una de estas palabras. Entonces tenemos esa fe grande, pequeña, vamos nosotros creciendo en fe, creciendo en creerle al Señor. Y entonces dice que a la fe debemos añadirle, dice el 5, añadirle virtud. ¿De qué me habla la virtud? La virtud me habla de santidad, la virtud me habla de excelencia. O sea que debemos nosotros vivir y buscar esa santidad para Dios. Vivir nosotros en santidad, en la búsqueda, en la excelencia de conocer, de querer experimentar esa presencia de Dios en nosotros, esa presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios, lo he dicho en varias ocasiones, es la que nos mantiene firme. La presencia de Dios es la que nos da la fortaleza. La presencia de Dios es la que nos renueva. La presencia de Dios es la que nos permite para seguir adelante, para seguir nosotros anhelando esa presencia de Dios en nuestras vidas, porque la presencia de Dios es lo más importante para nosotros como cristianos, es lo más importante para nosotros como hijos de Dios, aprender a reconocer cuando el Señor está la presencia de Dios con nosotros, está la presencia de Dios a nuestro alrededor. Debemos aprender a discernir cuando el Señor quiere algo, cuando el Señor anhela algo de nosotros. Esa es la virtud.
la santidad. A veces, y a esa virtud que debemos añadirle, según acá lo que hemos leído, debemos añadirle conocimiento. Vamos a mirar acá, dice, a la virtud, conocimiento. Conocimiento, ¿cuál conocimiento? Conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué tenemos que tener el conocimiento de la palabra del Señor? Porque por eso es que han surgido tantas doctrinas, tantas sectas, porque la persona no se cimienta espiritualmente. La persona cree algo, al otro día cree otra cosa, le hablan, ¿no?, que allá, que en tal lugar están colocando las manos, están colocando las manos sobre las personas y les hablan y dan profecía, entonces la persona va para un lado, va para otro, creen todo, ¿no? Que es que allá están, que es el aceite que traen de Israel, y entonces ese es el verdadero aceite. Entonces, y la persona va para un lado, va para otro, pero ¿qué es lo que le falta? Conocimiento de la palabra del Señor. Recordemos lo que dijo el Señor en su palabra, dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. O sea, cuando dice mi pueblo se perdió, el Señor le está hablando a su pueblo. No le está hablando a gente que no conoce, le está hablando a su pueblo. O sea que el pueblo de Dios, ahí en la palabra del Señor se refiere a que es pueblo de Dios, pero aunque es pueblo de Dios, no tiene conocimiento de Dios, no tiene conocimiento de su palabra. Recordemos esta parábola de las dracmas, ¿recuerda? De estas monedas las más. Y recordemos que en la parábola nos habla, dice que se perdió una dracma, ¿sí? Y que empiezan a buscarla. Y entonces prenden la luz, colocan la antorcha para buscar la dracma. Pero recordemos, ¿dónde fue que se perdió la dracma? ¿Dónde se perdió? En la casa, dentro de la casa. O sea que también está hablando de una persona que tiene conocimiento de Dios, que tiene conocimiento, que es del pueblo de Dios, pero se perdió dentro de la casa. ¿De qué me habla esto? De que aunque viene a escuchar palabra, aunque conocen de Dios, aunque llevan una vida aparentemente en búsqueda de Dios, no tiene conocimiento de Dios, y por ese conocimiento de la palabra del Señor se está perdiendo. Se está perdiendo de bendiciones, se está perdiendo de la salvación. Hoy escuchamos en estos tiempos, en esta época, tiempo en el cual hay doctrinas y hablan y dicen, no, que la salvación no se pierde, que la salvación, la persona acepta a Jesucristo y con eso ya lo aceptó y ya no hay nada que le quite la salvación. Y entonces citan Biblia y dicen, no, por eso dice la palabra del Señor, y por eso el Señor Jesucristo decía, las ovejas que están en mi mano, nadie las arrebatará. Y entonces colocan, y alguien escucha este versículo que les acabo de ver, que les acabo de decir, y alguien dice, oiga, tiene lógica, claro, si yo ya pertenezco al Señor Jesucristo y estoy en sus manos, ¿quién los va a arrebatar? Y entonces yo puedo vivir y puedo hacer lo que quiera, si ya estoy en las manos del Señor, ¿quién me va a arrebatar? Pero son citas sacadas de contexto, son citas que alguien que los escucha, y el que generalmente el que cree esta palabra es porque estaba esperando escuchar algo similar. Dice que en los posteriores tiempos las personas tenían comezón de oír, o sea que querían oír algo que les gustara al oído, algo que, ay, mire lo que dice la palabra, no, claro, de ahí me voy a pegar para seguir pecando, para seguir haciendo esto, y entonces es cuando dice el Señor, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Tantas cosas que han salido hoy en día, y la gente, vuelvo y digo, pues esta que es como de las más delicadas en el sentido, cuando dice la palabra del Señor, dice que cómo vamos a ser grande, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y entonces el Señor dice,
que nos habla y nos dice que debemos perseverar hasta el fin, de que debemos, como dice el apóstol Pedro, debemos esforzarnos. ¿Esforzarnos en qué? En conocer al Señor, en conocer su palabra, en añadir a la fe estas otras características. Y el conocimiento es muy importante, porque cuando una persona tiene conocimiento, muy difícilmente el enemigo lo va a engañar. Y aún cada día los tiempos son peligrosos, porque dice la palabra que en los postreros tiempos Satanás engañaría aún a los escogidos. O sea que por eso debemos nosotros tener cuidado, y por eso debemos nosotros prepararnos, y por eso debemos nosotros, a veces uno o escucha y ve, o una predicación, o una noticia, o algo, y uno tiene que ir y escudriñar, e ir a la palabra, ir a investigar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que pareciera que las cosas, si alguien predica algo de la palabra del Señor, tenemos que mirar y observar si realmente ese texto, esa predicación, si está de acuerdo a la palabra del Señor. Eso es lo que se está haciendo ahora. Se leen versículos, solamente los versículos que quieren dar para que alguien, o sea, para dar una enseñanza, pero una enseñanza amañada, una enseñanza realmente a medias. Y sabemos que las verdades a medias no son verdades, son mentiras. Cuando alguien habla de una parte, eso es como cuando, y les he compartido en varias ocasiones, cuando alguien habla solamente de que tenemos un Dios de prosperidad y tenemos un Dios que bendice, amén. Tenemos un Dios que prospera, amén. Pero también no le hablan la otra parte. O sea, ¿cuál es la otra parte? El apóstol Pedro dice, usted tenga fe. Y entonces la persona, y nosotros como hijos de Dios decimos, sí, yo tengo fe. Y entonces el apóstol Pedro dice, pero a esa fe tiene que añadirle santidad. Y a esa santidad tiene que añadirle excelencia por las cosas de Dios. Y a esa excelencia tiene que añadirle conocimiento. Gloria al Señor. Y entonces cuando a alguien solamente le dicen, tenga fe, repita y hable y confiese y repita. Y entonces la persona cree que esa es la fe. Y entonces, y cada rato me va a salir bien. Esto me va a salir bien. Y esto me va a salir bien. Y yo creo. Y formas algo como un amuleto, como algo, una oración de, no creyéndole al Señor, sino una oración de que repite algo. Y teniendo fe en qué, no le tiene fe en el Señor, porque no conoce el Señor. ¿Cómo va a tener fe y cómo va a creer en alguien que no conoce? Entonces, ¿en qué termina teniendo fe? En las mismas palabras que repite. Y en esas mismas palabras que repite, pues lo que no tiene ningún fundamento, pues no produce nada. Y si la persona tiene fe en esas palabras que está diciendo, pues esas palabras por sí solas no dan nada, no producen nada. Y eso es lo que le está pasando a mucha gente, y por eso muchas personas dicen, no, es que yo creo que Dios no me escucha, órele usted, rece usted que Dios sí lo escucha a usted. ¿Pero por qué lo hace? Porque la persona nunca obtiene resultados, nunca obtiene frutos. Y vamos a ver más adelante lo que dice el apóstol Pedro, de que el que añade a la fe todos, cada una de estas características, cada una de esto que añadimos, nosotros vamos a ver más adelante en el versículo 8 nos habla, pero vamos a seguir viendo. Entonces es muy importante tener el conocimiento de cuando nosotros, el conocimiento para orar, conocimiento para leer la palabra, conocimiento para hablar de las promesas de Dios, para hablar de la palabra de Dios, conocimiento para dar nuestro mejor testimonio. ¿Por qué? Porque hay personas que no dan testimonio, o sea, el testimonio les vale nada dar un buen testimonio o no darlo, porque no tienen el conocimiento de qué es dar testimonio, de qué es o sea, nosotros como cristianos dar la mejor imagen. Hay personas dicen, no, yo
el testimonio. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo dicen? Porque es que no saben que cuando nosotros damos buen testimonio estamos exaltando y glorificando a nuestro Dios, y otras personas ven eso en nosotros y dicen, yo quiero eso que usted tiene, presencia, yo quiero experimentar ese gozo, como lo decía el apóstol Pablo, yo quiero experimentar ese gozo, ese amor fraternal, ese afecto fraternal, ese amor, esa paz, esa alegría, esa benignidad. ¿Y por qué quiere experimentarlo? Porque nosotros lo tenemos, porque son los frutos del Espíritu. Gloria al Señor. O sea, a veces nosotros nos acostumbramos tanto a lo que Dios nos da que no nos damos cuenta de que tenemos eso que el Señor nos ha dado, pero otras personas nos lo recuerdan. Uy, me gusta eso, me gusta esa... Bueno, hay personas que no usan el lenguaje de acuerdo a la palabra del Señor, simplemente dice, me gusta porque usted es positivo, me gusta porque usted tiene un positivismo, y ese positivismo es sencillamente que creemos nosotros, que tenemos fe en Dios, que tenemos la confianza en Dios. Y cuando dicen, no, es que yo lo veo que tiene un problema, pero no sea, como quien dice, no se achicopala, sino por el contrario, va adelante, va caminando, sigue adelante, sigue dando pasos hacia adelante. ¿Qué es? Es la fortaleza de Dios en nosotros, porque el Señor es el que nos da la fortaleza para avanzar, para seguir adelante, para seguir creyendo en el Señor, para tener esa confianza. Gloria al Señor. Y nos da esa fortaleza también para que nosotros fortalezcamos a otras personas, y por eso debemos nosotros dar nuestro mejor testimonio. Gloria al Señor, para que el nombre del Señor sea exaltado, para que el nombre del Señor sea glorificado. Y dice que al conocimiento debemos agregar o debemos añadirle dominio propio. Recordemos que aquí en Gálatas el apóstol Pablo hablaba bueno, hablaba del perdón, pero hablaba, se me va la palabra, hablaba bueno, dice que contra tales cosas no hay ley, pero habla, bueno, también dice que no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Entonces, este era el que estaba buscando, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y de qué está hablando ahí? Del dominio propio. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es algo que nuestra carne quiere hacer otra cosa, pero en nosotros hay dominio propio. O sea, dominamos esta carne. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está fortalecido, porque estamos espiritualmente fortalecidos, y con la ayuda del Señor dominamos este cuerpo, con las pasiones, con los deseos. A veces personas tienen inconvenientes en unas áreas, en otras áreas, en diferentes áreas, a veces que es mal geniado, que a veces es de un carácter fuerte y entonces se molesta muy fácilmente, y debemos nosotros tener dominio propio. Gloria al Señor, para crucificar nuestras pasiones, nuestros deseos. Ese es cuando, y más nosotros como cristianos, y debemos pedirle al Señor, si creemos que nos falta, pedirle al Señor que nos dé dominio propio. Porque usted se imagina, nosotros como cristianos, cualquiera de los que estamos acá, de los que nos escuchan a través de la internet, que nosotros tengamos fe, que nosotros busquemos agradar al Señor con excelencia, tengamos conocimiento de la palabra del Señor, pero no tengamos dominio propio, que cualquier cosa nos exalta, que cualquier cosa, entonces como que dirán, "Ay, pero ¿no? como que a esa persona, como que a ese hermano le falta algo, ¿no? Es una bendición, habla, comparte la palabra, pero es como aceleradito, ¿no? Es como raro cuando de un momento a otro cambia, y entonces nosotros debemos tener ese dominio propio.
les contaba la otra vez, creo que sí, en una ocasión les conté que ya hace muchos años, un tiempo, yo iba en el carro y el carro que iba adelante frenó, y como frenó a veces iba uno rápido, quiere uno llegar rápido hacia donde va, y entonces yo cogía pito el carro que estaba adelante y pítele, y el carro no, ni se movía, y entonces yo como pude me salí así por un ladito y, y, y cuando ya quedamos como parejitos, pero es cuestión de segundos, yo bajé el vidrio para decirle, muévase o algo, y cuando yo bajé el vidrio le alcancé a decir, muévase, y era una hermana de la iglesia, y yo, uy, no, y qué pena, yo no sé, no hallaba yo dónde esconderme, y fue tanto como la carga que me quedó bueno, era un hermano, no propiamente donde yo me congregaba, pero era un hermano que se congregaba y conocíamos, ambos nos conocíamos, que nos congregábamos, y tanto fue eso que pasaron como 8, 10, 15 días, no recuerdo bien, y yo lo llamé y le comenté, le dije, hermano, qué días, qué pena, discúlpeme, perdone, pero me siento mal, y el hermano, uy, hermano, yo ni me acordaba ya de eso, me dice él, y como por darme tal vez tranquilidad y por no hacerme sentir mal, pero a veces son hasta detalles, pero a veces dice uno, uy, ese hermano se veía tranquilo, calmado, o cada uno tiene un concepto, y sí, pero mire cuando se pone bravo, mire cómo se pone, entonces nos falta dominio propio en algunas áreas, y en esas áreas nosotros sabemos en qué área nos hace falta, y nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé ese dominio propio, y debemos pedirle al Señor, pero también irle añadiendo a nuestra fe ese dominio propio. Dice también que al dominio propio, paciencia, paciencia, nos falta, ¿no? Paciencia a nosotros. Gloria al Señor, estamos en tecnología que queremos todo rápido y que todo es express y que el café express y que todo es al instante, y entonces cuando algo se está demorando en otro, pero ¿qué pasa? Pero no, ya van 30 segundos y no un minuto, 2 minutos y ya le llevamos. ¿Por qué? Porque estamos pasando una época, estamos viviendo una época de tecnología, que todo, la globalización, y yo hablo por el teléfono, por el WhatsApp, con una persona que está al otro lado del mundo, y entonces como todo es tan fácil y todo es las comunicaciones, todo, entonces queremos todo rápido y nos falta paciencia. Pero con esa paciencia el Señor nos enseña a tener paciencia. Cuando le oramos al Señor algo, queremos que las cosas sean ya. Señor, ¿qué pasa? Le oré, le clamé, ya llevo un día pidiéndole lo mismo y no veo la respuesta, llevo día y medio, llevo 2 días, y queremos como todo es rápido, entonces queremos que el Señor también sea rápido y se mueva, y resulta que el Señor tiene sus tiempos. Gloria al Señor. Y cuando empezamos a darnos cuenta de que con el Señor las cosas son diferentes, entonces tenemos que aprender a esperar en Dios. Y cuando aprendemos a esperar en Dios, entonces el Señor nos está enseñando paciencia. Y entonces cuando nosotros le decimos, Señor, haz tu voluntad, haz lo que quieras hacer en mí, Señor, no sé que por más que yo quiera forzar el momento, que quiera forzar la respuesta, no va a llegar, porque el Señor me la va a dar en el momento en que Él estime conveniente, Él estime que estoy preparado para recibir esa respuesta, que estoy preparado para recibir esa bendición, las puertas, que yo estoy preparado para que el Señor declare cielos abiertos sobre mi vida. Y entonces ya es diferente, y entonces empezamos ya no a contender y a pelear con Dios porque las cosas no nos salen como nosotros queremos, sino aprendemos a esperar, y al esperar aprendemos a confiar en Dios y a tener confianza y a depositar nuestra confianza y nuestra vida en las manos del Señor. Entonces mire que el Señor nos va enseñando. Entonces en el dominio propio debemos mostrar perseverancia, y la palabra habla de permanecer sometido a la voluntad de Dios. Entonces,
Dice el Señor en Lucas capítulo 21, versículo 19, dice que el Señor dice que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. O sea que esto es de paciencia, esto es de creerle al Señor, esto es de tener fe en el Señor, de tener confianza. O sea que vamos caminando nuestro camino con paciencia. O sea, cuando dice ahí la palabra, dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿A qué se refiere? De que esto no es esto es de perseverancia, de ser constantes, de ir caminando, creyéndole al Señor, de que si el Señor lo dijo, pues a veces no entendemos las cosas, pero si el Señor lo dijo, debemos confiar en que si el Señor lo dijo fue por algo, en que si el Señor nos ha hablado es porque Él quiere enseñarnos algo, quiere mostrarnos algo, quiere enseñarnos paciencia. Y dice que a la paciencia debemos agregarle piedad. Y la piedad tiene que ver también con la voluntad de Dios. Yo quiero que miremos Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses 1, 10. Colosenses 1:10 dice la palabra del Señor. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, una persona piadosa, una persona con piedad, o sea, que quiere agradar a Dios en todo. De esto también es cuando queremos nosotros dar nuestro mejor testimonio, es agradando al Señor en todo. Dice que conforme a la fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, aquí nos habla, dice, hoy en día se confunde la palabra piedad, vemos una persona, la palabra piedad como una persona que se aleja, se va para las montañas, a un ermitaño, esa persona es piadosa, pero cuando hablamos de piedad es alguien que quiere agradar a Dios, quiere someter su voluntad a Dios, que quiere obedecer a Dios. En alguna ocasión escuchaba y yo dije, tiene razón, la fe, escuchaba lo siguiente, decía que la fe se escribe con obediencia. O sea, la persona que escuchaba decía, la fe, una palabra de dos letras, la F y la E, no se escribe con la F y la E, sino se escribe es con obediencia. O sea que cuando nosotros tenemos fe en algo y para que eso se nos dé, para que el Señor traiga respuesta a nuestra vida, a esa fe debemos agregarle obediencia. Y eso es lo que hace un momento les hablaba y les compartía, eso es lo que no se enseña. ¿Qué es lo que nos enseña? De que a la fe todo lo que nosotros debemos añadirle y agregarle. Simplemente hay gente que le dice a uno, le dice, ayúdeme a orar por mi hijo, porque, y uno se da cuenta con la forma que la persona habla, uno dice, la persona no tiene conocimiento y lo que menos quiere es buscar de Dios. Simplemente está buscando a alguien que haga una oración por una dificultad. Oren por esto, pero no se quieren comprometer con Dios. O sea, no quieren ningún compromiso. Simplemente quiere que alguien le solucione el problema express. Y entonces dice, haga una oración y esa oración, con esa oración se soluciona todo. Así nosotros sigamos viviendo como estamos viviendo. O sea, que lo que menos le interesa es la persona conocer o comprometerse con Dios. Simplemente es como quien dice, hágale ahí, eche una oración y ya, listo, pasó. Y yo no me interesa conocer de Dios, lo que me interesa es que esto se solucione como sea. Y entonces una persona fácilmente, o sea, con esto no estoy diciendo que nadie o que uno puede pedir oración, sino me refiero es que uno se da cuenta de personas que la única intención es que alguien haga una oración
o eche unos rezos, no discierne y no ve la diferencia. Entonces la persona va y le dice a un hermano, y así otro día, como no pasó nada, entonces se va para donde el brujo, y el brujo le dice, eche ahí otros rezos, y así va, porque no discierne las cosas de Dios. ¿Por qué no las discierne? Porque dice la palabra del Señor que las cosas de Dios se deben discernir espiritualmente. Gloria al Señor. ¿Y por qué no las discierne espiritualmente? Porque la persona lo que menos le interesa es conocer de Dios. Y como no le interesa conocer de Dios, entonces el Espíritu Santo no le va a dar algo a esa persona que la persona ni siquiera tiene interés de conocer. El Espíritu Santo le da a la persona cuando la persona quiere comprometerse, quiere conocer algo de Dios. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros compartimos, cuando nosotros estamos de pronto en alguna dificultad, y entonces viene el Espíritu Santo y nos da esa palabra. Nos da esa palabra de aliento, nos da esa palabra que estamos necesitando, nos da esa palabra cuando estamos compartiendo, cuando estamos hablando a alguien. El Espíritu Santo viene y nos da y nos recuerda esta palabra que nosotros en algún momento estuvimos escudriñando, estuvimos leyendo o que estuvimos escuchando en un culto. Y entonces de un momento a otro estamos hablando y de pronto nos llegó esa palabra por ahí de hace 6 meses, 1 año, 2 años. Y uno dice, pero me llegó, recuerdo que en alguna ocasión se predicó ese tema y entonces, pero ¿qué pasó? Simplemente es el Espíritu Santo recordándonos. Y entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo quiere lo mejor para nosotros, nos lleva a toda verdad, nos guía a toda verdad. Dice la palabra que a toda verdad. O sea que ese es el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, revelándonos al Señor. Entonces, cuando alguien no se interesa en conocer, en profundizar, en tener conocimiento de la palabra del Señor, cuando una persona no se interesa, pues no le llega nada. Puede decir, pero es que esto tan raro, a usted le llega, usted me dice que le llega un pensamiento, que le llega un versículo, que le llega una palabra de Dios, que el Señor lo toca, y entonces una persona que no conoce al Señor dice, pero a mí no me sucede eso, conmigo no pasa eso. Pues no pasa eso porque es que como no hay nada, y cuando digo no hay nada, no hay esa presencia de Dios, nunca se ha interesado, pues no le llega esa presencia. Y por eso el apóstol Pedro nos habla de la piedad, y la piedad es de la búsqueda de Dios. Y también nos habla del afecto fraternal. El afecto fraternal viene muy ligado a la vida de piedad. Si yo quiero tener una vida piadosa, agradable a Dios, dice el apóstol Juan, que si uno no ama a su hermano, no puede decir que ama a Dios. ¿Se ha escuchado eso? Hay personas que hablan de Dios y, Señor, es que es lo más, yo lo amo y es lo más importante, yo quiero. Pero esa persona demuestra que siente odio hacia las personas que la rodean, hacia familiares, tiene contiendas. Entonces, uno dice, pero si la palabra del Señor dice que si uno no ama a su hermano que lo está viendo, que lo está saludando, que lo tiene ahí al lado, si no lo ama, ¿cómo va a decir que ama a Dios? Eso es lo que está hablando y nos habla del afecto fraternal, que nosotros sintamos carga por las almas perdidas, que nosotros sintamos carga por los que está en necesidad, que sintamos esa carga, necesitando una palabra de aliento, necesitando una palabra de oración. Bendito nuestro Dios. ¿Nos está escuchando? A ver si coge.
Gloria al Señor. Entonces, y está por último el amor. Y el amor nos habla del vínculo perfecto. Si nosotros vamos a los mandamientos del Señor, el Señor dice que el amor es el que compromete, es el que nos compromete. El amor lo encierra todo. Dice que una persona puede tener dones, puede tener talentos, puede tener lenguas, puede tener de todo, pero si no tiene amor, ¿qué dice la palabra? El Señor no nos dejará sin fruto. Gloria al Señor. O sea que las personas que no lo tienen y que no se esfuerzan por tenerlo y que no se esfuerzan por conocerlo y por tener el conocimiento de la palabra del Señor, o sea que no, todo lo contrario, o sea que no tienen fruto. No hay fruto en ellos. Y por eso escuchamos, y hay personas que dicen, no, yo no sé qué me pasa, yo llevo tiempo en el Evangelio, meses, años en el Evangelio, me siento estancado, me siento que no arranco, me siento... ¿Qué está pasando? Que no está dando frutos. Y como no está dando frutos, se siente apagado, se siente triste, se falta algo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que no ha añadido a la fe todo esto que nos habla la palabra del Señor, esto que nos habla el apóstol Pedro y que también Pablo nos lo recuerda acá en Gálatas como lo hemos leído. Entonces es lo que el Señor quiere en nosotros, que demos fruto y que demos fruto a que dice, no, yo busco de Dios, pero cuando esté el 100%, 60% en la medida de las capacidades, y que para llegar nosotros a dar un fruto mayor tenemos que empezar por dar un fruto pequeño. Y dice Juan 15, dice ya ustedes están limpios con la palabra que les he hablado. Dice que nos limpia. ¿Para qué? Para que llevemos más fruto. Y cuando damos fruto, el Señor nos limpia para que sigamos dando más fruto. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros, que demos fruto, que demos cada día un fruto mayor, para que haya esa comunión y Él pueda hablarnos, y Él pueda decirnos, y Él pueda tener esa comunión con nosotros, a todo aquel que, como dice el apóstol Pedro, que se esfuerza. O sea, esto es de esfuerzo, esto es de que no podemos decir, no, si el Señor quiere darme esos frutos, Él me los dará. No, esto es de... También debemos buscarlos y debemos esforzarnos y debemos decirle, Señor, gracias
a pesar de lo que sucede, quiero dar mi mayor esfuerzo, quiero hacerlo no de cualquier forma, quiero hacerlo con excelencia, porque a veces queremos hacer las cosas como para el Señor como caigan, como por salir del paso, pero hay otros y otros queremos, y que nosotros seamos de esos que queremos hacer las cosas para Dios con excelencia, de la mejor forma, para dar nuestro mejor fruto para Dios. Y que cuando el Señor coloque retos en nosotros podamos decirle: Señor, acepto ese reto, acepto eso que quiere. Muchas personas, muchos cristianos, el Señor les dice y les habla, dice: quiero que haga esto, quiero que me sirva en esta área, quiero que haga esto para mí. Y muchos cristianos dicen: no lo hago. ¿Por qué? Porque temen a fracasar, porque temen de que Dios no los respalde, porque temen de que Dios no esté con ellos, porque tienen muchos pensamientos en su mente. Y los pensamientos en su mente son pensamientos negativos. Y le ponen pero al Señor: Señor, pero yo no estoy capacitado, Señor, pero yo creo que no soy capaz, Señor, pero yo no sé hablar, no sé expresarme, Señor, pero ¿qué van a decir esas personas? Señor, pero ¿qué van a decir mis familiares? Pero ¿qué van a decir esto? Pero mi trabajo, y le ponemos tantos pero al Señor, que otra persona dice: Señor, otra persona le está orando al Señor para que le dé la oportunidad de servirle, para que le dé la oportunidad, para que le dé ese privilegio. Y entonces el Señor da ese privilegio a alguien que lo anhela, que lo desea, y que dice: es que Señor, si me da esa oportunidad, yo la voy a aprovechar y lo voy a servir y voy a hacer las cosas para ti con excelencia. Bendito es el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, y eso es lo que el Señor busca de nosotros, que estemos nosotros dispuestos a hacer su voluntad, que estemos nosotros dispuestos a conocer, a tener más conocimiento de la palabra del Señor, y a tener más anhelo de la presencia del Señor, de la virtud en nuestras vidas, en nosotros. Demos un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Colóquense sobre sus pies y vamos a orarle al Señor. Padre maravilloso, gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por esta palabra que nos das para animarnos, para alentarnos, para seguir adelante. Señor, toma el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de todo lo que hagamos y emprendamos. Que darte la gloria y la honra. Señor, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a que estos ingredientes, Dios mío, Señor, sean parte de nuestra vida, que tengamos, que a la fe que tenemos, Señor, vamos a agregar la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor, Dios mío, Señor. Lo conocemos, Dios mío, Señor. Reconocemos que a veces fallamos, nos hacen falta algunos, Dios mío, Señor, de estas cosas. Te pedimos que nos ayude para seguir adelante, para seguir avanzando, porque tú, Señor, quieres capacitarnos, porque Dios de la gloria, si tú lo dejaste escrito acá en tu palabra, es porque quiere darnos una bendición mayor, es porque quiere fortalecernos, es porque quiere bendecir nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros trabajos, quiere bendecir la obra en nuestras manos. Gracias te damos en esta hora. Gracias, mi Señor y Salvador. Toma el control de cada uno de mis hermanos acá presentes, de cada familia acá representada. Señor, cada uno de mis hermanos le ha estado clamando y pidiendo en estos días por alguna situación, por alguna necesidad, para algún proyecto, alguna meta que se haya trazado en este segundo semestre del año. Dale, Dios mío, Señor, concede esa bendición conforme a tu voluntad. Bendícelo, guárdalo, guíalo. Rodéalo, Dios mío, Señor, con tu presencia. Rodéalo. Necesitamos, Dios mío, Señor,